¿Vamos? Vamos. Dale. Bueno, somos Nela Ferres, Y Gaby Aguirre. la Nela. Y la Gaby. Sí, mucho mejor. Claro que sí. Estamos grabando este podcast desde casa, desde Unquillo, Unquillo, Córdoba. Córdoba, Argentina, Latinoamérica. América, el mundo. Bueno, ¿y por dónde empezamos, Nela? Y por algún principio, Gaby. Cuando nos juntamos en Una Escena Propia, el encuentro de directoras provincianas en su edición 2018. Una Escena Propia es un encuentro de directoras, mujeres, trans, lesbianas y no binarias que se juntan a pensar sus prácticas desde una perspectiva de género y político-territorial. Tuvo 2 ediciones nacionales, 2018 y 2019, y varias ediciones provinciales y regionales, donde se reunieron más de 300 directoras de todo el país. Sí, yo me acuerdo. Que éramos más de 100 directoras solo de la provincia de Córdoba. ¡Wow! ¿Se imaginan? 100 directoras solamente de la provincia de Córdoba. Y ahí nomás nos preguntamos, pero ¿quién es esta gente? ¿Dónde están? ¿Quiénes son esas otras directoras? ¿De dónde la sacaron, Gabriela? ¿De dónde brotaron? ¿Qué teatro hacen? ¿Dónde trabajan? ¿Qué búsquedas sostienen? ¿Qué proyectos tienen? O sea, más de 100 directoras. Sí, de Tras la Sierra, me acuerdo, de Sierras Chicas. De la Pampa Cordobesa. De ciudades grandes. De espacios chiquititos. Sí, todas trabajando, dando clases, dirigiendo, produciendo, moviendo obras y proyectos. Pero no solo eso, sino que cada una de ellas, me acuerdo, que conocía a otras directoras que no habían podido venir al encuentro. De esa multiplicación armamos un mapa, ¿te acordás? Sí, tremendo, enorme, un mapa enorme, en el piso muy grande. De toda la Argentina era el mapa. Sí. Y ahí escribimos nombres de colegas y referentes que trabajaban o trabajan en el país. Sí, fuimos llenando el país con un montón de nombres. Y entonces este podcast busca recoger algo de esa multiplicidad antes desconocida. Que busca volver red esa información antes fragmentada. Que nos alimenta la potencia de reconocernos. Y de ponernos en el mapa. Mapeo. Un juego sobre escena propia. Sobre escena propia. Mapeo. Mapeo. Mapeando un mapa. Mapa. Mapeando en el mapa. Un mapa mapeado. Mapeo. Bueno, y ahora sí. Empezamos de verdad. Un juego. Es que este podcast también es un juego. O sea que un juego que tiene reglas. Exactamente. Y las reglas son... Número 1. Una directora por programa responde preguntas. Pero con una condición. Las respuestas tienen que contener sí o sí una anécdota. En este podcast defendemos otras formas de generar conocimiento. Nos alejamos de las definiciones grandilocuentes que quieren fijar conceptos. Nos aventuramos a pensar que una anécdota, un relato, una vivencia propia son formas situadas, femeninas y disidentes de generar conocimiento. Número 2. La directora entrevistada sugiere la próxima posta. Nombra una directora a quien entrevistar en el siguiente capítulo. En este tercer capítulo vamos a entrevistar a Noel Vivas. Mapeada por Daniela Martín. Noel Vivas es profesora de teatro, es directora de teatro y también escribe. Noel es una gran tramadora de acciones, micropolíticas, una gran diseñadora junto a su compañera Poli Peresini de espacios de encuentro y de acciones poético-políticas en los territorios que habita, por los que va atravesando. Ella vive en Embalse, pero también ha vivido en Córdoba. Noel es eso, una gran tramadora de acciones pequeñas. O sea, hace un trabajo que para mí es fundamental. Y las preguntas son: ¿qué era para vos la dirección cuando empezaste y qué es ahora? Bueno, yo cuando empecé a estudiar teatro, la verdad, la dirección era como que no estaba algo como en mis parámetros, no era algo que yo pensaba que yo podía llegar a hacer. No sé, para mí era como que personas muy, muy, muy superiores llegaban a dirigir. Entonces, bueno, yo estudiaba como para ser profe, dar clases, actuar, pero la dirección nunca
nunca me pareció algo alcanzable para mí. Ahora, alejándome en el tiempo, lo pienso y puede ser que haya sido capaz lo más probable, porque bueno, uno también cuando empieza a estudiar, la mayoría de los autores o las obras que vas a ver, en ese momento, sobre todo cuando yo empecé a estudiar, que fue en el 2007, la mayoría eran hombres. Entonces, viéndolo ahora, tal vez esa también era una imagen que no me devolvía como la posibilidad de hacerlo en algún momento. Así que bueno, es como un poco eso, ¿no? Ahora me parece que la dirección es eso. Para mí ahora la dirección es una posibilidad. Es poder hacerlo, poder crear, poder inventar y ver cómo todo lo que yo pienso puede estar en una escena. Cómo todo lo que yo quiero decir, cómo lo quiero decir, puede estar en una escena, puede ser una obra. Dirigí una obra que se llama Punto Ciego. La escribió una compañera de la Roberto en un trabajo práctico. Era un texto que tenía que hacer para un trabajo práctico y era un muy buen texto. Entonces ella me pidió si yo no la quería dirigir y yo la miré y le dije sí, de una. Y nos juntamos un día y la leímos y le hicimos unos retoques y empezamos a charlar posibles puestas en escena y quiénes iban a actuarla, y empezamos a tirar nombres y fue todo como un trabajo bastante acompañado por ella, que era la dramaturga, y actuó también en la obra. Lo que más me acuerdo de Punto Ciego es que fueron mucho tiempo de ensayo, fue como 1 año y medio, casi 2 años de ensayos, fue un proceso súper largo. Éramos, todas las personas que estábamos haciendo la obra éramos prácticamente amateurs, estudiantes, sin mucha experiencia, ¿no? Con este ritmo de la producción. Entonces tuvimos muchísimos problemas para poder presentarla. Primero era dónde ensayarla. Al principio empezamos en la casa de ella, en una de las chicas, en mi casa, y nos íbamos turnando y las casas nos empezaron a quedar pequeñas porque teníamos una escenografía muy grande en la mente. Entonces llamamos a un chico que nos hizo la escenografía, y ya cuando teníamos la escenografía no nos entraba en ningún lado y tuvimos que empezar a pensar en un lugar. Conseguimos un lugar que no nos cobraban, por suerte, porque uno de los principales problemas que tuvimos era la cuestión económica, ¿no? Cómo bancar económicamente ese proyecto, que toda la plata salía de nuestros bolsillos. La escenografía la pagamos entre todas, los vestuarios empezamos a sacar de pedir prestadas cosas, ropas, hacíamos. La madre de uno de los chicos que actuaba nos hizo los vestuarios, entonces era todo muy a pulmón, digamos, muy a pulmón, muy desde abajo y sin ningún tipo de apoyo. Hicimos una carpeta, también aprendimos a hacer una carpeta para presentar en el instituto, para ver si ganábamos el subsidio, que por suerte lo ganamos. Entonces, todas esas cosas también hicieron que sigamos apostándonos en la obra. Y con respecto a la dirección, lo que me pasaba a mí era que en los momentos que estaba dirigiendo sentía que todo lo que estaba dando vuelta en mi cabeza lo podía ver cómo esas personas que estaban ahí interpretando y contando esa historia podían hacerlo tal cual yo me lo estaba imaginando que tenía que pasar. Y eso fue fantástico. No lo esperaba, la verdad, sí. No me había imaginado que podía llegar a ser así, tal cual. Y también siento que me faltaron muchísimas cosas. Después de verla, siento que podría haber hecho otras cosas. No sé cómo explico en realidad, pero haber como pautado diferentes movimientos, diferentes momentos, que ese momento no haya sido tan largo, que tendría que haber sido un poquito más corto. Todo eso me pasó después, y a la vez muy orgullosa del producto, ¿no? Porque a veces uno siente que estás haciendo cualquier cosa. Imagínate en un proceso de 1 año y medio casi, los momentos de sentir que estaba haciendo cualquier cosa fueron muchísimos. Y a la vez cómo poder reconstruirte de nuevo y decir, bueno, no, seguir apostando a eso, porque hay muchos momentos de desgaste y muchos momentos de pelea y bueno, intentar siempre seguir, porque confías en lo que estás haciendo, ¿no? Confías en que eso está bueno. ¿Cómo te va con tu actividad desde que está la pandemia? Y ahora durante la pandemia, la verdad,
con lo que respecta a mis proyectos, yo no pude seguir haciendo. A fines del 2019 con un grupo de amigas nos juntábamos a escribir, hacíamos una escritura colectiva y bueno, nos juntábamos, tomábamos mates y escribíamos. Había una de las chicas nos hacía ejercicios y todas escribíamos y nos leíamos y salían cosas hermosas, la verdad. Nada, me parece que la pandemia principalmente me sacó eso, bueno, a todas, la reunión, juntarte, tomar unos mates y pensar qué queremos decir, qué queremos hacer. Y nada, eso no lo pude seguir haciendo y es una de las cosas que más extraño en realidad de estar en esa posibilidad de dirigir algo y crearlo desde cero, así de decir, bueno, yo me tuve que mudar al interior por cuestiones laborales, así que no estoy más en Córdoba capital y todo se me hizo mucho más difícil. Y espero, bueno, en algún momento poder retomar eso o poder retomar algún otro proyecto, pero como que lo que más me cuesta a mí en este momento es haber perdido esa presencialidad, esa estar en un lugar, en un momento, reunidas y lograr que algo salga de ese encuentro, digamos. Al margen de los Zoom y poder hacerlo con diferentes soportes tecnológicos, me parece que hay algo en la corporalidad y en lo físico que la pandemia nos sacó y que todas creo que estamos esperando poder volver a eso. Eso es algo que en este momento, digamos, me cuesta muchísimo hacer lo que quiero hacer a la distancia, digamos. Bueno, sé que en algún momento todo va a pasar y que vamos a volver con todo, seguramente, y poder volver a hacer los encuentros y todos esos proyectos que también desde este encuentro de directoras estaban planteados, ¿no? Poder seguirlo y poder seguir aprendiendo de eso que a mí personalmente me sirvió muchísimo, porque yo no tengo mucha experiencia en dirección, estaba empezando y fue como que la pandemia justo cayó en mi segundo proyecto, nada. Creo que también la falta de experiencia me hizo como no encontrar la forma de seguirlo a pesar de la pandemia. Y sé, bueno, que en algún momento vamos a seguir y vamos a poder juntarnos de nuevo y seguir aprendiendo de nosotras. Nómbranos alguna referente que reconoces para tu tarea. Referente en mi tarea, yo la reconozco muchísimo a la Dani Martín. Yo creo que si no hubiera sido por ella, yo nunca me hubiera ni siquiera animado a decir, bueno, sí, de una voy a dirigir. Siempre me apoyó muchísimo, la verdad. Yo estudiaba en la Roberto y ella era una de mis profesoras en texto dramático. Yo hice 3 años, estuve primero de ayudante de su cátedra. Una vez que me recibí hice una adscripción y la verdad que ese tiempo con ella, dando clases y trabajando y nada, la verdad que sí fue como la persona que me dijo que yo lo podía hacer. Literal, o sea, me dijo, vos lo podés hacer. No es que yo me lo imaginé o lo pensé sí, ella fue la que me dio como ese empujón, digamos, que una necesita. Sobre todo pensando siempre en esta cuestión de que uno no lo puede hacer por la falta de experiencia, por la falta de conocimiento. Es como que nunca llegas a completar ese conocimiento, ese libro gigante de contenidos que uno tiene que tener en la cabeza. O por lo menos lo que yo pensaba, ¿no? Que para dirigir tenías que ser prácticamente, no sé, el libro gordo de Petete, ¿no? Como decir, tengo que saber todo para después dirigir y en realidad, o como lo estoy viendo yo en este momento, la dirección también es experiencia, es pasarla también por el cuerpo y animarse y pensar que una también puede hacerlo y equivocarte y seguir y pedir opiniones y leer y escribir. Con la Dani yo me di cuenta también que yo podía escribir, eso fue fantástico. Agarrar y decir, puedo hacer un texto, que ese texto puede estar en una escena y que esa escena lo puedo diagramar y hacerla y llevarla a cabo. La verdad que todos esos pasos y todos esos procesos fue algo que ella me ayudó muchísimo a entender y a llevar a cabo. Bueno, aprovecho también para agradecerle muchísimo. Bueno, ella sabe que la quiero un montón. Cuando era chica yo era extremadamente tímida, o sea, habré tenido unos 10, 11 años y mi mamá me empezó a mandar a clases de teatro. Siempre vivía en un pueblo muy chico, yo no era de la ciudad y tenía una profesora que me hizo ver como otro mundo, me abrió las puertas a otro mundo, no solamente con respecto al teatro y al hacer, al actuar, sino con cómo uno se maneja también en la vida, ¿no? Como
Siempre me acuerdo de llegar a las clases y que ella nos recibía a todas las personas con un abrazo y nos abrazaba fuerte y nos daba un beso y nos preguntaba cómo estábamos y eso creo que yo no estaba muy acostumbrada a recibirlo de un adulto, ¿no? Como que, nada, cuando uno es chico, bueno, te mandan a la escuela y siempre hay como una distancia en todo lo que uno va haciendo, ¿no? Tenés como el vínculo, la relación que tenés con compañeritas, qué sé yo, pero no ese tipo de vínculo que genera como la confianza y esas personas que te enseña algo y que te dice que podés hacerlo y que te observa y que en un momento de la clase vos estás ahí y todos te miran qué es lo que vos estás haciendo, qué lo estás diciendo, cómo lo estás haciendo. Bueno, nada de eso, ella me abrió como ese mundo del teatro a través de ella, de su personalidad, de su visión, ¿no? Muy cariñosa, muy afectuosa, muy preocupada por cómo estás, cómo te sentís, qué es lo que querés hacer. Cuando sos niña que te pregunten qué querés hacer, qué querés decir, era como novedoso para mí. Bueno, después fui creciendo y intenté seguir haciendo como teatro. Acá en el pueblo no había muchas posibilidades, pero yo seguí un par de años más con ella hasta que tuve 15 años y bueno, después fui dejando. Hubo un par de años que ella no dictaba los talleres, entonces nada, en los pueblos siempre todo eso se hace mucho más difícil porque era la única que daba clases de teatro acá. Y cuando me recibí del secundario, empecé a estudiar primero abogacía porque pensaba que tenía que estudiar una carrera importante, ¿no? Sí, no, bueno, tiene que ser importante lo que vaya a estudiar. Y estuve un año y no funcionó. Después averigüé y descubrí en toda esta ignorancia, ¿no? De la falta de información también, porque nadie te dice, no, vos podés estudiar teatro. El teatro se puede estudiar en una universidad. Y estuve averiguando y vi que bueno, que sí, que lo podía hacer, que si me iba a vivir a Córdoba, a la capital, yo iba a poder estudiar teatro y poder ser actriz y poder dar clases o lo que sea que hubiera querido hacer. Era como que fue tan grande el descubrimiento en ese momento de decir, bueno, no, sí, me voy a ir a Córdoba y voy a estudiar teatro que me cambió también completamente el futuro, que era lo que yo quería hacer. Y me acuerdo, llegué a la ciudad y vivía en una pensión y me busqué un trabajo y empecé a estudiar. Y estaba trabajando en un bar, era moza en un bar. Y una noche estaba atendiendo las mesas y le veo en una de las mesas a mi profesora de teatro de acá en Embalse. Estaba sentada con su marido, habían ido a Córdoba a llevarla a su hija adolescente que también empezaba a estudiar ahí en la ciudad. Entonces, bueno, habían ido a llevarla. Y se habían sentado ahí a tomar una cerveza, a comer algo, y yo la atendí, y la miré así, y le dije, no puedo creer que estás acá, y le dije gracias, le agradecí muchísimo, porque si no hubiera sido por ella, yo nunca hubiera pensado en la posibilidad de poder hacer esto, como una profesión, como una forma de vivir y de estar, y de relacionarme. Y por último, decinos, ¿a quién querés poner en el mapa? Y me gustaría poner en el mapa a una amiga muy amiga, a la Paula Altamirano, que es una persona que, bueno, estudiamos también juntas en la Roberto, que conozco y que sé de todo el esfuerzo que ella hace y todas las pilas que le pone a la profesión. La verdad que admiro muchísimo cómo ve el teatro y cómo vive a través del teatro. Y cómo se piensa ella también en los roles, porque es una excelente actriz y que se animó a dirigir y que ya que se haya animado, la verdad que a mí me hace empatizar muchísimo con ella y me hace admirarla y aprender de ella también, porque al estudiar juntas también tuvimos como eso, ¿no? Siento que las trabas para ella fueron las mismas que para mí, generacionalmente, o pienso que compartimos muchas cosas y que ella también pudo sacarse un montón de miedos o de prejuicios y animarse a eso, que es la dirección, ¿no? Y que lo hace súper bien aparte, que la admiro. A la Paulita Altamirano, la Chancho Blanco. Así vamos entramando este mapa, que es más un tejido que un mapa anónimo de esos que venden en las librerías.
Un mapa sin brújula, que no fija coordenadas, sino que señala. Cuerpos y experiencias. Apenas señalados con la punta de un dedo. Para después saltar a otro punto. Y a otro punto. Y así mapear nuestra red de escenas propias. En nuestro próximo capítulo mapeamos a Paula Altamirano. Buenísimo. Ahí nos escuchamos. Este podcast lleva la música La Hoguera, de la Lucre Ortiz. Lo tenemos al técnico Jorge Pico Fernández Goncalves. Y las ideas y los devanes y los desvaríos son de Nela y Gaby. Y tenemos que agradecer a que esta parte de este mapeo es de escena propia.